Hasta que un día cogí una bicicleta de ruta y hasta ahí ya llegó el ciclomontañismo. Ya ahí sí empecé con la ruta y no sé, me enamoré de este deporte y hasta el día de hoy vamos bien. Bienvenidos a el podcast de La Montaña, un espacio de Minera de Cobre Quebradona para conversar con energía de la buena. Hoy conversaremos con Santiago Ruiz Cano, un ciclista jericuano, joven ciclista jericuano, que hace parte del equipo juvenil de ciclismo de El Orgullo Paisa, un equipo profesional que cuenta con el apoyo de la Gobernación de Antioquia. Santiago, bienvenido. Gracias por estar aquí en este espacio. Hola José, muchas gracias. No, muy contento de estar acá. Santiago, felicitaciones. Primero empezamos con esas felicitaciones por ese segundo lugar, ese segundo puesto que obtuvo en la clásica de Anapoima. Usted fue el mejor, además de su equipo, el Orgullo Paisa. Solo 2 segundos lo separaron del primer lugar. Para los que no estamos familiarizados con esa carrera, empécenos contando eso. ¿Cómo se desarrolla la clásica de Anapoima? ¿Cuántas etapas son? ¿Qué duración tienen esas etapas? No, la clásica de Anapoima es una carrera nacional en el departamento de Cundinamarca. Son 3 etapas. La primera era una etapa que salía desde un pueblo llamado Apulo, iba hasta Tocaima y regresaba a Anapoima. La segunda etapa salía desde Anapoima hasta el Alto de Mondoñedo, ya muy cerca a Bogotá. Y la última etapa era una contrarreloj individual que salía desde Apulo y llegaba a Anapoima. ¿Cuántos kilómetros de recorrido entre esas etapas? La primera etapa tenía 60, la segunda 50 y la última que era la contrarreloj tenía 13.5. A bastantes kilómetros. Y bueno, como decíamos, solo 2 segundos lo separaron de ese primer puesto. ¿Qué sintió de ver usted quedar solo a 2 segundos de ese primer lugar? Sí, no, pues primero muy alegre porque un segundo lugar pues lo deja uno contento por el resultado, pero nada, 2 segundos, por 2 segundos se nos escapó la carrera, que sí lo deja uno con un sinsabor, pero no, contentos y nada, sí tenían que ser las cosas. Porque además, ¿cuántos ciclistas participaron de esa competencia? Éramos 130 ciclistas. Más de 130 ciclistas, bastantes. Sí. Usted duró, creo que todas esas 3 etapas estuvo entre los 10 primeros, no se bajó de esos 10 primeros lugares, que eso le mereció como ese reconocimiento de la camiseta de la combatividad, y que además ganó en esa última etapa, en esa contrarreloj también quedó de segundo lugar. Tuvo muy buen desempeño, un desempeño muy constante, muy consistente, y que 2 segundos casi que es un empate técnico con ese primer puesto. Así que, ¿cómo fue esa preparación? Usted nos decía ahorita fuera de cámaras que se preparó muy bien para esa carrera y el equipo en general. Sí, no, teníamos la mente puesta ahí en ese objetivo. Era una carrera que nos podía venir muy bien porque el segundo día era de alta montaña, eran 50 kilómetros todos subiendo, entonces me venía muy bien y bueno, las cosas se nos dieron como las planeábamos, como las trabajamos y nada, nos pudimos llevar ese segundo lugar y la camiseta de la combatividad. ¿Qué sintió usted en el momento? Bueno, ya nos contó que le dio un poquito de sinsabor, pero en general fue un gran resultado. Además, usted fue el mejor de su equipo. Como en general, ¿cómo lo recibió la familia, el equipo, el entrenador? ¿Qué le dijeron? No, todos muy contentos porque pues al igual apenas nos estamos conformando como equipo, apenas llevamos este año y nada, muy contentos solo entrenadores, el staff, mi familia y todas las personas que me apoyan también muy felices. ¿Sus papás lo acompañan casi a todas las carreras o desde le han hecho mucho seguimiento en todo su proceso de ciclista, pero en esta no lo pudieron acompañar? En la distancia, ¿cómo usted les dio la noticia? ¿Cuál fue la reacción de ellos?
No, nada, fue una angustia porque detrás de mí todavía faltaban llegar corredores el último día, entonces teníamos que esperar a que llegaran todos para ahí sí sacar el resultado en general. Y nada, fue muy angustiante, mucho estrés porque sabía que había hecho las cosas bien, me había sentido bien ese día, pero había que esperar qué tal los otros corredores y sí tocó esperar como 15, 20 minutos después de Ujú. que yo llegué para saber el resultado. Entonces, nada, después de que me di cuenta, no, muy feliz, llamé a mis papás, a mi novia, a Ujú. todo el mundo a contarle y la verdad, muy feliz. Claro, un gran resultado. Y qué bueno pues tener un deportista jericuano pues también dejando en alto el nombre del municipio en este tipo de competencias. Jericó ayuda en esa preparación. ¿Ha sentido que vivir aquí en Jericó, donde hay alta montaña, le sirve para este tipo de carreras? Sí, sí, En el bastante. entrenamiento. Claro, porque, o sea, acá en Jericó la topografía, o sea, nos ayuda mucho a ser grandes escaladores porque pues, los que conocemos acá sabemos que hay demasiada subida, entonces sí influyó mucho en mi preparación para esa carrera y creo que es un punto a favor que tengo ahí. Eso es importante. ¿Qué hizo? Porque usted nos decía ahora que en esa carrera usted lo dio todo, que usted no sintió como que dijo, me faltó un poquitico en esta etapa, que usted lo dio todo, que entonces se sintió muy bien en esas tres etapas. Em, ¿Por qué cree que tuvo tan buen desempeño ese entrenamiento que viene ejerciendo? ¿O qué fue lo que más le ayudó? Sí, sí, no, pues gracias a mi entrenador, al Escano y todo, que él siempre pues está ahí apoyándonos y escuchándonos cuáles son pues nuestras virtudes en el ciclismo y ya nos conoce muy bien. Me dio la confianza también en ir a disputar esa carrera y no, sí, acá, o sea, tuve la mente muy enfocada en esa carrera porque también es una carrera de preparación Ujú. y no, nada, pues gracias que me dieron la confianza y pudimos hacer las cosas de la mejor manera. Porque ustedes son varios ciclistas juveniles, no todos están en Jericó, usted es el único de Jericó, hay de otros municipios. ¿Cómo es ese entrenamiento? ¿Cómo lo hacen viendo que no están todos concentrados en un mismo lugar? Sí, no, es difícil porque pues yo acá salgo a entrenar solo y todos los días me toca salir a entrenar solo, pero gracias al equipo que, o sea, todos los fines de semana entrenamos todos juntos, entonces nos unimos como equipo también ahí, pero sí es bastante difícil entrenar solo acá porque todos somos de diferentes partes. Y geografías, y les mandan un plan como específico Especi- para cada uno, sí, dependiendo de las geografías. sí, y dependiendo también el objetivo que el profe quiera para la próxima carrera con determinado corredor. Por ejemplo, la próxima carrera, usted me contaba ahora, va a ser en el Huila, en Pitalito Huila, una competencia nacional que va a definir como el campeón nacional de ciclismo juvenil en Colombia. ¿Cuál es como esa preparación que le enviaron a usted para esa carrera? ¿Qué debe enfatizar? ¿Y No, cada cuánto entrena para que la gente conozca un poco? no, es una carrera totalmente diferente porque es una carrera de solamente un día, entonces, y bastante plana, que no es mi fuerte, pero pues siempre trabajamos para mejorar nuestras debilidades, entonces, no, es dentro de 20 días, estamos preparándola muy conscientes, con mucha motivación y no, nada, es un entrenamiento totalmente diferente al que estamos haciendo para la clásica de Anapoima, entonces sí varían algunas cosas, pero no, con toda y que las cosas se nos sigan dando de la mejor manera. Bueno, Santiago, para la gente que nos está viendo y no lo conoce, como, qué le podemos decir sobre Santiago Ruiz Cano? ¿Dónde nació Santiago Ruiz? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde está estudiando? No, pues bueno, mi nombre es Santiago Ruizcano, nací en Medellín, pero toda la vida he vivido acá en Jericó. Tengo 16 años, estudio en el liceo, en la institución educativa San José y ya estoy en mi último grado de colegio. A propósito del colegio, los profesores, los compañeros de grado, qué le dijeron cuando se enteraron de ese buen resultado suyo? No, todos muy contentos, muy orgullosos, siempre no faltan los mensajes ahí de felicitaciones y no, cuando regresé al colegio, todos ahí mismo
felicitándome y todo. Incluso yo ahí estoy en un grupo con el rector del colegio de Dierbeles compartiendo la publicación donde el equipo Orgullo Paisa compartía ese buen resultado. Y los profes le ayudan cuando tiene que ausentarse, porque usted se ha ausentado, si hay carrera casi una semana, sin poder estar en clase, le ayudan para que luego se desatrase, haga una buena recuperación. Sí, claro, no, ellos también son muy versátiles en eso, o sea, me dan la facilidad de reponer los trabajos luego cuando llegue la competencia y me ayudan mucho en ese tema. Bueno, ¿cómo empezó el gusto suyo por el ciclismo? Porque usted, yo lo recuerdo desde niño que le ha gustado, sí, siempre mucho el deporte, primero en gimnasia, luego que fútbol, y lo último como que empezó fue el ciclismo, Sí. y que es donde se están caminando. ¿Cómo empezó ese gusto? No, ese gusto empieza en la pandemia, cuando mis papás montaban bicicleta, pero, o sea, un hobby, y como todos sabemos, en la pandemia no podíamos hacer como actividades en conjunto. Un día, no sé, pero me dio por salir con mi papá a montar, me gustó, contento, y desde ahí empecé en la bicicleta de ciclomontañismo, hasta que un día cogí una bicicleta de ruta y ahí, hasta ahí ya llegó el ciclomontañismo, ya ahí sí empecé con la ruta, y no sé, me enamoré de este deporte y hasta el día de hoy vamos bien. ¿Qué fue lo que lo enamoró? ¿Qué fue lo que más le gustó? No, no sé, muy difícil porque es un deporte demasiado difícil, Mm. muy, o sea, de mente, de mucha mentalidad y, y también mucho esfuerzo físico. Entonces, no sé, me queda muy difícil describir eso, pero no sé, me encanta este deporte y hasta el día de hoy no me arrepiento de haberlo conocido. Em, Ahora que está en el equipo Orgullo País, en el equipo juvenil, ese ya es un equipo profesional, ya está también en el último año del colegio, ya este año se gradúa. ¿Cómo se está viendo cuando termine el colegio en un mediano o largo plazo? No, pues ya que es mi último año de colegio, ya como terminarlo acá y, y nada, ya el próximo año será irme a la ciudad o no sé, a otro lado como a Jericó. Es un municipio donde es muy bueno entrenar, pero también es muy difícil porque como es tanta subida, Ujú. hay veces uno necesita como otro tipo de topografía para entrenar y hay veces me queda un poquito complicado. Entonces, de pronto la ciudad es un poquito más versátil para eso porque tiene todo. Entonces, sí, ya tenemos más la facilidad ya con el equipo, la oficina, el taller, Ujú. entonces es mucho más fácil. Usted se ve enfocado en el ciclismo, ¿quieres continuar en el ciclismo? Y si hay posibilidad, imagino que hacer parte del equipo ya profesional del Orgullo Paisa. Sí, sí, claro, no, ya pues como lo dijo usted, ya pues el Orgullo pues ya es un equipo profesional, estamos como en las bases de ese equipo y no nada, ya esperar este resto de año y el otro ya para pasar a la categoría sub-23, que ya ahí sí se viene lo Ujú. más duro y el verdadero ciclismo. Claro, más competencia, más competitivo todavía. Sí. Un sueño, si tuviera la oportunidad de hacer realidad un sueño que usted tuviera, ¿cuál sería ese sueño? En el ciclismo, En general. no sé, no sé, en el ciclismo siempre será correr en Europa Ujú. en la máxima categoría que es el World Tour. En el World Tour. Y a propósito de eso, si pudiera elegir un equipo de esos profesionales del World Tour, ¿cuál equipo sería y por qué? No sé, hay muchos. Me gustaría el UAE, que es el mejor equipo del mundo, pero también me gustaría mucho el Alpecin, que es donde corre mi ídolo, y me gustaría algún día ¿Cuál es su ídolo? Mathieu Van Der Poel. ¿Y por qué ese es su ídolo? No sé, por la ambición de él, por la manera en la que él corre, por cómo hace las cosas, por cómo se ve, porque, o sea, es un ciclista diferente y Ujú. hace las cosas de una manera muy distinta al resto. Entonces ahí serían entre esos dos equipos, el UAE y el, ¿cómo dijo? Alpecin. Alpecin.
Que el UAE es el de Arabia, de Emiratos Árabes, Ajá. y el otro es de qué país. De Países Bajos, creo. Sí. Sí. Ah, bueno, ¿y le gustaría correr esas tres grandes vueltas o una de esas en particular? Porque hubo ciclistas que solo se enfocan, por ejemplo, al Tour de Francia, pero ya como que últimamente esta generación de ciclistas está como tratando de ganar las tres grandes. Sí, no, la idea sería correr las tres grandes, pero el sueño siempre va a ser correr el Tour de Francia, que es la carrera más importante del mundo. Pero sí, porque, o sea, si llegamos al World Tour, la idea sería mantenernos allá y año tras año ir variando la forma de las carreras y el calendario. ¿Y qué se requiere para que un ciclista como usted llegue al World Tour? No, mucha disciplina, talento, hacer las cosas bien y nada, siempre estar dando lo mejor de usted, porque muchas veces cuando usted no lo cree, hay gente que lo está viendo. Y no nada, esperar Ujú, que llegue el momento de uno y dar el salto a Europa. ujú, muy bien, Santi. Para los jóvenes que lo están viendo y que también les gusta el ciclismo, ¿qué mensajes y qué consejo les daría? No, que nunca se rindan, que hagan las cosas siempre con mucho amor, mucha pasión y que todo es un proceso que todo lleva de tiempo y de sacrificios y mucho trabajo. Muy bien, muchas gracias. A mí me contaron, entrando entre otros temas, que usted desde niño era muy remilgado para la comida, que su mamá tenía que cargar con una sopa para todo lado. ¿Todavía sigue siendo así tan remilgado o ya come de todo? No, no, ya no, ya eso se dejó a un lado, pero sí, ya, pues porque el ciclismo es de una base de pues un plan de alimentación y hay que comer cosas muy distintas a una persona normal, entonces nos tocó aprender a comer y ahí vamos. O sea, sopa ya no, No, sí, pero no con tan, otras cosas. eso sí, con cosas más saludables, Como que uno de esos platos que sean específicos para ustedes, como que incluye. como ciclista, no, Sí, muchas verduras que se me hace muy difícil comer eso, pero se hace el esfuerzo y demasiada pasta, mucho carbohidrato, carbohidrato. arroz, pastas y cosas así. ¿Y les prohíben comer algunas cosas o no? En carrera o cuando estamos a punto de una carrera. No es que nos prohíban, pero uno como ciclista debe tener o sea, sus ojos puestos donde quiere llegar y obviamente si usted 2 días antes de una carrera se va a ir a comer una hamburguesa o algo que tenga mucha grasa, Ujú. el cuerpo la va a sentir y no va a estar a su 100%. O sea, que a veces tienen que también tener ese cuidado y evitar Sí, ciertas comidas, ciertos claro, sí, alimentos y sí. más pues cuando están previos a competencia. Em, me contaron que también de niño usted era muy bueno echando cuentos y chistes, Ah, que en toda reunión usted era como que lo llamaban, Santi, venga que usted cuéntenos este cuento, este chiste. Em, Nació así, y ¿por qué le gustaba? ¿Por qué sentía como ese gusto? no, no sé, de pronto cuando era chiquito de pronto era muy avispado y todo y no sé, me Era muy avispado, nacía. sí, le nacía y no Me le daba nací hacer pena. eso, sí, ya como que eso se queda a un lado, pues ya no soy tan espontáneo así con eso. ¿Recuerda algún chiste o algún cuento que nos quiera contar? No, ya todo eso se olvidó. Ya se le olvidó. Sí, Sí, pero es cierto que cuando uno va creciendo, como que no sé si puede hacer timidez o espontaneidad, sí, porque ya. los niños no sufren de pena, Ah, sí, no les da ninguna pena. Vamos ahora a pasar a una sección de No te lo han contado. Santi, ¿usted qué sabe del proyecto Quebradona? ja, me corcha, pues ¿O qué ha escuchado? no, o sea, no sé, es como, o sea, uno sí escucha hablar mucho de Quebradona y todo, porque ya lleva bastantes años acá en el municipio y todo, pero no así como tan de Ujú. cerca que sepa qué es eso. Por eso esta sección de No te lo han contado, porque pues aprovechamos para contar a la gente que es Quebradona. Pues Quebradona es un proyecto de minería subterránea de cobre. Estamos en este momento haciendo estudios para estudios ambientales, para presentar un futuro estudio de impacto ambiental
y que mirar si el proyecto es viable o no. Entonces, es un proyecto de minería subterránea de cobre. El principal mineral que hemos encontrado nosotros aquí en el municipio es cobre. ¿Sabía eso? Sí, sí, eso sí lo sabía, que era que el principal elemento que habían encontrado acá en el municipio era el cobre. Y no sé si le han contado que en una futura mina, si el proyecto se llega a desarrollar como mina, el agua que utilizaría el proyecto Quebradona se tomaría principalmente del río Cauca, que es menos del 1% del caudal del río Cauca. ¿Sabía eso? No, nada, para nada sabía. Que ese es un dato pues interesante porque a la gente dentro de lo que más le preocupa frente al tema de minería es el agua o que sean como las quebradas o los nacimientos. Entonces en una futura mina de hecho no se tomaría parte de las aguas superficiales del municipio sino la parte pues directamente en el río Cauca y menos del 1%. Y no sé si le han contado, Santi, que parte de esa agua, al menos del 1% que tomaríamos del río Cauca, el 80% se recircularía. Es decir, en un proceso minero como el nuestro, se recircularía el 80% del agua. ¿Sabía eso? No, nada. Sí, pues muy bueno eso porque el agua volvería entonces Ajá, se a optimiza el mismo recurso. Ajá, sí. Es Santiago Ruiz Cano, ciclista del equipo juvenil del Orgullo Paisa, que tuvo un gran desempeño en la clásica de Anapoima, quedando en el segundo lugar a tan solo 2 segundos del primer puesto y que próximamente va a también competir en el Campeonato Nacional de Ciclismo en Pitalito Huila. Santi, muchas gracias y muchas felicitaciones por esos buenos resultados que viene teniendo y que siga cosechando muchos éxitos y que esos sueños que usted tiene también en el ciclismo se le cumplan. No, muchas gracias a usted, José, y no, acá estamos para seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo del podcast de La Montaña, un espacio de minera de cobre Quebradona para conversar con energía de la buena. Nos escuchamos y nos vemos más adelante. Chao, chao.